Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Guillermo Castillo Reyes. Él es el vicepresidente de la República, abogado y notario con una maestría en Derechos Humanos. Tiene una larga y exitosa carrera profesional en instituciones de los sectores público y privado. Señor vicepresidente, gracias por darnos unos minutos. Sabemos lo ocupados que ustedes están, tienen algunas crisis que manejar y por eso, de verdad, gracias. Vicepresidente, ustedes recibieron un gobierno en trozos, por decirlo de una manera simple, que hubiera sido difícil para tiempos normales, pero para enfrentar una pandemia, sin duda alguna, lo hace casi una misión imposible. Tiene mucho mérito lo que han logrado hacer, esto no es fácil. Recibieron un gobierno sin espacio fiscal, sin organización, sin los recursos suficientes, sobre todo comparado con los países desarrollados, un sistema de salud verdaderamente en crisis, que ya estaba con serios problemas antes, de cara a una pandemia, realmente es una debacle. Esto pues nos pasará como nación, como pueblo, una factura muy, muy costosa. Algo así como que a ustedes les entregaron un gobierno con 2 tortillas para alimentar un elefante y que por eso pues tienen que revisar si pueden curar un cáncer con aspirina. ¿No le parece, señor vicepresidente, que están creando expectativas que no pueden cumplir? ¿No sería mejor que con humildad se diga la verdad al pueblo sobre las debilidades estructurales y las limitaciones del gobierno y pedirle a los ciudadanos que juntos enfrentemos esta pandemia con responsabilidad, tomando las medidas de protección y sabiendo que esto es una pandemia y que va a costar muchas vidas? Bueno, en primer lugar, Dionisio, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos viviendo, especialmente con esta pesadilla. Yo creo que en efecto para nosotros ha sido muy complicado lidiar con esta situación porque primeramente es un aspecto de salud y nos hemos encontrado con un sistema de salud colapsado prácticamente en todas sus áreas. Ningún país, de hecho, en el mundo, creo yo que estaba preparado para lidiar con una situación de esta naturaleza, pero nos tocó y nos ha correspondido pues ir tomando las medidas correspondientes. Un presupuesto, Dionisio, que fue aprobado en el año 2018, para operar en el 19, y siendo que en el 19 no se aprobó el presupuesto, entonces seguimos con un presupuesto desfasado completamente y que nada tiene que ver con la atención de esta crisis. Yo creo que las medidas que se han tomado atienden también a las necesidades que como gobierno corresponden tomando en cuenta las limitaciones. Los confinamientos, por ejemplo, en muchos países del mundo lo han hecho y nos ha tocado en parte también que seguir pues, esa dinámica, porque si se cierran otras latitudes y nosotros también tendríamos que de alguna forma seguir en esa línea. Es muy importante mencionar que como gobierno no lo podemos hacer solo. Creo yo que es obvio y es justo reconocer que necesitamos el concurso de toda una población que atienda las recomendaciones que se están dando, que sigan instrucciones, porque eso nos permitirá evitar mayores contagios. Vicepresidente, y precisamente por esas limitaciones que usted menciona, crea consecuencias muy negativas el hecho de que el gobierno se quiera poner muy proteccionista o como el papá de los niños a quienes quiere proteger pero no puede porque no tiene los recursos y realmente no les queda otra alternativa que compartir la responsabilidad con los ciudadanos y tomar en cuenta que si bien se ha hablado de una economía o un país cerrado, no ha sido cierto, porque la gente sigue con una economía donde el 70% de la población económicamente activa es economía informal y tienen que trabajar en la mañana para comer en la tarde. Ellos no han hecho un solo día de encierro. Y entonces lo que ustedes han hecho realmente es encerrar al 80% de la economía que la produce el 30% de la población económicamente activa. ¿Cómo resuelven esa contradicción y si están conscientes del daño que ha hecho, sobre todo por los toques de queda o el día que cierran de la semana el país, sabiendo de que el domingo hay contagio y por eso cierran y el sábado no y por eso está abierto? Hay contradicciones que indicarían que no es una estrategia coherente. Bueno, muy conscientes de las repercusiones, por supuesto. Ahora, importante mencionar que la prioridad de gobierno ha sido mantener la salud y la vida de las personas y por eso la necesidad de tomar una serie de medidas.
Un gobierno paternalista, por supuesto, se visualiza siempre y cuando la población no atienda las recomendaciones, porque aquí volvemos. Miren, las fiestas que se hacen de noche, los mercados, los sepelios en donde la gente sigue llegando en cantidades, obliga al gobierno a tomar ese tipo de medidas de confinamiento que posiblemente no gustan a muchos, pero que son las medidas que se han analizado para tratar de resolver en alguna medida el mayor contagio. No queremos seguir viendo en hospitales personas que están falleciendo. Y por supuesto, yo como ciudadano no me quiero contagiar, pero ese es el mensaje para más población. Sí. ¿Quieren que abramos la economía? ¿Quieren que nos sigamos moviendo? Por favor, apoyen las medidas y mantengamos pues, las condiciones necesarias para no contagiar a más personas. Claro. Vicepresidente, cuando ustedes hablan de encierro, en la práctica, en la vida real, como usted acaba de decir, en los mercados es imposible, hay gente trabajando durante el día para comer al final del día, no pueden darse el lujo de estar a dieta demasiados días. Esto pues sucede en todo el país realmente y lo que esto está generando es que los confinamientos de alguna forma engañan a la gente porque teóricamente están en confinamiento, pero en la práctica no está sucediendo. Entonces realmente la argumentación, la narrativa en la que habría que entrar es hacer responsable a la gente. Es decir, miren, esto es una pandemia, somos un país con los niveles de pobreza que se tienen, con la economía informal, que es una realidad con la que tenemos que vivir, y entonces obligarnos a esa responsabilidad individual, porque es la única que nos va a sacar al final del día de esta crisis. Es muy cierto. A ver, yo recibo peticiones de diferentes sectores y que me dicen muchos de ellos, miren, por favor cierren el país 15 días, ciérrenlo 20 días. Hay gente incluso que se atreve a pedir que cerremos a partir de ahora 30 días al país. Pero cuando uno se pone a analizar, muchos de ellos son quienes o están recibiendo un salario al final de mes sin trabajar, o muchos otros pues que tienen algún posible ingreso que eso les permite estar con una tranquilidad sobreviviendo un encierro. Ahora, tenemos que ponernos también en el lugar de las personas que viven diariamente de lo que ganan. Esa gente necesita salir a trabajar y es ahí en donde nosotros irresponsablemente, Dionisio, no podemos decir mañana vamos a abrir todas las actividades, todo el transporte público, si no se van a atender las medidas correspondientes. ¿Quieren que abramos? Perfecto. Los protocolos se están definiendo prácticamente ya para volver a esa normalidad, pero va a ser obligado que se cumplan, que se atiendan. De hecho, mucho sector privado ya lo está haciendo, muchas empresas, porque sus trabajadores les piden pues volver a sus actividades. Pero si no atendemos esas medidas de seguridad, va a ocurrir lo que en otros países está sucediendo ya, los rebrotes que vuelven a complicar otra vez la situación económica. Así que la responsabilidad tiene que ser compartida, gobierno y población. Señor vicepresidente, ¿no es un error el usar esa métrica del aumento o la baja en contagios o hablar de rebrotes cuando la realidad es de que esto es una pandemia y hay un número importante de científicos diciendo que probablemente no veamos ni segunda ni tercera ola, sino que simplemente va a haber una sola, digamos, ola o línea de contagio que va a ser creciente hasta que se acabe la pandemia, que podría bajar la velocidad en algunos momentos, pero la tendencia siempre va a ser para arriba, porque esto es una pandemia, es un virus muy contagioso, insisten los científicos, con el que hay que aprender a vivir, y entonces los países, según sus propias circunstancias, para sobrevivir y no al final provocar que hayan más muertes por hambre que por fiebre, tenemos que aprender a vivir con el virus. Claro, esos protocolos son importantísimos, los ciudadanos tienen que ser responsables, pero ustedes como gobierno no creen que es incluso peligroso el que quieran asumir la responsabilidad del número de muertos o del colapso de los hospitales cuando eso está pasando incluso en los países desarrollados. A ver, esta pandemia vino para quedarse, como mucha gente lo ha manifestado, y yo estoy de acuerdo que es impredecible saber qué va a pasar con los picos, los rebrotes, y no podemos estar confinados para toda la vida. Yo estoy muy de acuerdo que con las medidas de seguridad tenemos que ir volviendo a la normalidad, porque de lo contrario pues va a ser difícil, no solo para nosotros, sino para otros países del mundo que han cerrado, que han tomado esas decisiones, potencias, volver a su normalidad. En esa línea creo yo que la productividad con las medidas de seguridad no riñen, pueden coexistir perfectamente y cuando sea el momento, pues apelaremos para que todo mundo que vuelva a sus actividades
tome sus medidas, que se cuiden y que volvamos. Este es un gran país, Dionisio, y yo creo que la economía pues podrá restablecerse, no va a ser fácil. Llevará un tiempo, pero con el concurso y la responsabilidad de todos los ciudadanos. Parte del drama de esta crisis, señor vicepresidente, es que esto es una pandemia que, como usted lo dijo hace un momento, nos trajo un virus que vino para quedarse y que esto va a durar el tiempo que la naturaleza quiera que dure. Se ha discutido mucho el tema de la inmunidad comunitaria que provoca el contagio, que yo estoy muy consciente que es un tema muy discutible y los nuevos estudios todavía están encontrando realmente qué tan real y tan fuerte es esa inmunidad y en qué circunstancias realmente se genera, pero sin duda alguna va mucho más lento ese proceso y va a tardar mucho más tiempo en que nos dé suficientes datos para poder contar con ese factor que da el pasar por el contagio con éxito y lograr anticuerpos que nos den las defensas que el cuerpo necesita. Y la otra opción es la vacuna. Y la vacuna, incluso científicos serios, optimistas, hablan de 2 años. Entonces, la opción, como usted lo dijo hace un momento, también es aprender a vivir con esto, pero reconocer que va a tener un costo. No, por vidas, supuesto. en drama, en hospitales colapsados, y eso es una tragedia, es una catástrofe. Pero ¿cuál es la opción real? No, yo tengo una gran fe que la ciencia está avanzando muy rápido en encontrar una cura para esto y las inmunidades correspondientes. Pero en tanto eso se da, en cuanto el costo de los mismos llega a tener pues la posibilidad de estar al alcance de los gobiernos y de las personas, nos toca seguir lidiando con esta situación. Pero acá no hay otra forma más que al aperturar la economía con los protocolos correspondientes, las medidas de bioseguridad son fundamentales. La mascarilla, el distanciamiento social, la higiene en las manos, los protocolos específicos. El transporte público ya no podrá volver al 100% inmediatamente. Se tendrán que tomar pues, espacios de distanciamiento para que las personas se puedan movilizar a sus puestos de trabajo. Tenemos que aprender a convivir con ella, pero siguiendo las instrucciones correspondientes y las medidas de seguridad. Así es, aquí estamos cumpliendo con los metros requeridos y con nuestras máscaras. Es correcto. Señor vicepresidente, si no nos cae la viga, pero en todo caso, es bueno para Guatemala el que hayan sido ustedes quienes asumieron el gobierno, porque tenían mucho más contenido y concepto de Estado que otras de las opciones que habían, que eran verdaderamente de escalofríos. Pero dicho eso, y hay un número creciente de expertos en el mundo que dicen que muchos gobiernos entraron en pánico. Los primeros pronósticos de esta pandemia eran muy negativos y el tiempo ha ido demostrando que sí, es un virus muy contagioso, pero su letalidad no es tan grande y que no queda otra que aprender a vivir con el virus y que si no vamos a provocar que haya más muertos, como decíamos, por hambre que por fiebre. Señor vicepresidente, ¿qué quieren ustedes que diga la historia de cómo enfrentaron el COVID-19? Bueno, yo creo que para nosotros ha sido de verdad complicado esto, no nos lo esperábamos. El país venía muy bien, creciendo a un ritmo impresionante, pero la situación se da. Las decisiones han sido, a nuestra forma de ver, las más correctas, posiblemente con algunas complicaciones que se hayan tomado con las ejecuciones del presupuesto, con el colapso que hemos encontrado de algunas instituciones, pero lo que esperamos es que se recuerde que se hizo el esfuerzo para que se preservara la salud y la vida de las personas. Que eso complicó otras situaciones, por supuesto, especialmente económico, pero ahí es en donde tienen que venir otras medidas y todo el mundo hacer el esfuerzo para recuperarla. Señor vicepresidente, los que tenemos experiencia en la administración de organizaciones complejas entendemos la dificultad que ustedes deben estar teniendo para ejecutar no solo partidas de presupuesto, especialmente en condiciones de pandemia, sino también los programas que se aprobaron en el Congreso para ayudar. Y por eso es que están teniendo una enorme dificultad que ojalá resuelvan, porque eso les está provocando un desgaste importante. Pero hablando de los temas, de las decisiones, específicamente para enfrentar la pandemia, el fin de semana del 15 al 17 de mayo se tomó una decisión que de apariencia era impulsiva y de último momento, que provocó un verdadero caos en todo el país. La gente que tenía preparados sus productos para salir a venderlos ese fin de semana los perdieron. O sea, hubo realmente un descontento que causó impresión y sorpresa. O sea, la gente dio claras señales de no aguantar medidas que asfixian. Incluso le pregunto, ¿no ven ustedes que si aprietan mucho, especialmente esa economía informal que es el 70% de la gente, riesgo de rebelión y protestas destructivas?
Bueno, estamos conscientes de las repercusiones que se dan cuando se toman estas decisiones, los confinamientos, cerrar 3 días el país. Obviamente todo va en función de evitar contagios y de que exista pues una mejor salud para las personas. Yo creo que los guatemaltecos han sido tolerantes y de verdad han entendido la importancia de que nos tenemos que cuidar, y por eso mismo medidas como esa muy difícilmente, si todos somos responsables, si no seguimos haciendo esas reuniones masivas en donde los contagios se pueden dar, yo creo que difícilmente volveríamos a cerrar, por ejemplo, como se dice en redes, que se van a cerrar 15 días, que se va a cerrar 20 días el país. No, yo no lo veo así. No es realista, pero depende, ¿verdad? no es realista. Sí. Depende de nosotros, porque estoy muy claro, Dionisio, el país no aguanta confinamientos ya de ese tamaño, pero, a ver, apelamos a la responsabilidad y a la seriedad de que cada quien también tome las medidas correspondientes para cuidarse. Sí. ¿Quieren que abramos el país? Que sigamos con las actividades económicas de forma pues mayoritaria, pero que nos ayuden y que den seguimiento a las instrucciones que se giran desde el gobierno. Sí. Por eso es que hay que comprender también que aunque la economía esté abierta, porque uno ve el nivel de tráfico, la actividad, o sea, sí el país se está moviendo, pero hay ciertas partes de la economía que están bastante más paradas. Pero dicho eso, aunque el país estuviera más abierto de lo que está, hay un tema de confianza. La gente tiene miedo a contagiarse, la gente está siendo más cuidadosa con el gasto, o sea, la economía ha tenido un golpe. Solo en mayo la actividad económica del país cayó más del 10%, o sea, vamos realmente a una crisis económica nunca antes visto en la historia. Por eso tenemos que reconocer que el virus va a seguir entre nosotros, el contagio, y más en un país como hay tantos del mundo como el nuestro, el contagio va a seguir subiendo, y la tentación que puedan tener gobiernos como el de Guatemala es a regresar a los encierros, a tomar medidas que no solo no resuelven el problema, sino hacen más daño. Por eso, ¿cuál es el plan? Y usted ya lo empezaba a decir, ¿no? Que el país no aguanta más encierros, pero por ejemplo el toque de queda hace mucho daño, el cerrar un día a la semana o la decisión de las placas. Son medidas que al final provocan más confinamiento o apuñoscamiento, como han dicho en el gobierno, que al final eso genera contagio. Yo creo que las medidas tienen que irse levantando paulatinamente. A ver, el toque de queda llegará un momento en el que se libere ya las 24 horas de actividad. Los encierros sábados y domingos, yo realmente los veo difícil que continúen, a menos que las complicaciones de contagio se den. Por eso, pues yo creo que se tiene que generar un tipo de estrategia en el que las personas comprendan claramente que lo que queremos es proteger la vida. Ya no es cuestión de querer a través de medidas afectar a las personas, sino decirles, miren, vamos, en esto tenemos que estar juntos. No es un problema solo de gobierno, es un problema de toda la población y especialmente del sector económico. Me refiero empresarios, trabajadores, quienes están por cuenta propia, de que hagamos lo correspondiente, Dionisio. Sí. Muy bien dicho eso, señor vicepresidente. En los segundos que nos quedan, su relación con el presidente, se especula mucho de temas por ahí, pero cuéntenos un poco de primera mano. Bueno, la comunicación es la necesaria con el presidente. Yo tengo una agenda full todos los días porque me corresponde coordinar gabinetes económicos, social, autoridad migratoria, CONASAN, CONCIT, en fin, y muchas otras reuniones que yo genero por mi cuenta. El presidente está en sus actividades también. Pues hay semanas que platicamos muy poco, hay semanas que no platicamos, pero tiene que ver con la dinámica en la que cada quien está asumiendo, Dionisio, con responsabilidad lo que nos corresponde como gobernantes, ¿verdad? Hacen un buen equipo ustedes, tienen que seguir de frente y con buenos ánimos porque necesitamos un gobierno sólido y coherente. Para terminar, señor vicepresidente, ¿su familia cómo está? ¿Cómo son sus días y sus noches? Bueno, me cambió la vida, por supuesto. Yo tengo días muy largos de actividades, veo a veces muy poco a mi familia, incluso fines de semana. Pues mi familia preocupada, obviamente, con lo que nos está pasando, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel personal, porque estamos sujetos a ataques, a difamaciones, a cualquier cuestión. Pero bien, gracias a Dios, bien, avanzando, mis padres, mis hermanos, esposa, hija, todo el mundo haciendo lo que nos toca
porque pues este es un gran país y se merece el mejor Sin duda esfuerzo. alguna. Pues las condiciones son extraordinariamente complejas, difíciles. Le debo decir que es una suerte para Guatemala que sean ustedes quienes están a cargo, porque eso pudo haber sido más catastrófico todavía. Y sin duda alguna, gobierno y ciudadanos vamos a tener que trabajar juntos para salir de esta. Muchas gracias por su tiempo, señor vicepresidente. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.